Terminamos con este vídeo la serie que estamos dedicando al estudio del diseño de arquitecturas pipeline y de su control. Hasta ahora se han estudiado pipelines lineales o no en los dos vídeos anteriores, pero todos estáticos. Estático no significa monofunción, pues en un mismo pipeline puede haber varias funciones y el atributo estático hace referencia a su reconfigurabilidad funcional. Es decir, si esta reconfigurabilidad es estática, habría que vaciar el pipeline, cambiar de función en las etapas y proceder a la admisión de nuevos datos. Pero puede ser dinámica, es decir, admite datos y operaciones diversas en cualquier momento, en cualquier ciclo de reloj. Un ejemplo típico para un pipeline no lineal dinámico lo tenéis en la figura, su tabla de reserva. Me refiero, en realidad está compuesta por dos tablas de reserva, una para cada función. Lo que observamos es que la latencia inicial combinada, es decir, la latencia inicial para dos datos que van a ser procesados con las dos funciones A y B que tenemos en el pipeline distintas, puede ser cero. Podemos tener un dato procesándose en la etapa E sub 0 para la función B, en T sub 0, como veis en la figura, pero también en E sub 2, en el mismo instante de tiempo, para la función A, con lo cual la latencia combinada puede ser cero. De hecho, lo es, como veis en la figura. Cada función, como digo, utiliza una tabla de reservas distinta. Puede entrar más de un dato simultáneamente, ya lo hemos visto inicialmente con esa latencia inicial combinada. Se pretende optimizar para conseguir el máximo número de operaciones de cualquier tipo, o lo que es lo mismo. Se pretende maximizar el throughput para una mezcla típica, es decir, un tanto por ciento de cada tipo de operación. En este tipo de arquitecturas pipeline se manejan matrices de colisiones y no vectores. Cuando veíamos en vídeos anteriores los vectores de colisiones para una única función dentro de un pipeline no lineal estático, manejamos vectores de colisiones. Aquí ocurre también, ahí tenéis el primer ejemplo, V sub CA, es cuando en esa tabla de reserva que hemos visto en la figura anterior, hay un dato A que se va a procesar y tiene que entrar un dato que va a ser procesado también por la función A. En realidad sigue el control es el que impone ese vector de colisiones que tenéis ahí y que ya habíamos visto en vídeos anteriores. La cosa es la misma para un dato que va a ser procesado con la función B. Supongamos que ha entrado solamente un dato para ser procesado por la función B y a continuación queremos introducir un nuevo dato. Pues bien, manejamos un vector de colisiones, V sub CB, como lo habíamos hecho, como digo, en vídeos anteriores. Ahora bien, si hay un dato A y va a entrar un dato A, hay un dato que va a ser procesado por la función A y va a entrar un dato que va a ser procesado por la función B, entonces el vector de colisiones es distinto. Y lo que formamos es lo que se llama una matriz de colisiones M sub CA, donde la primera línea es hay un dato A y va a entrar un nuevo dato, va a ser procesado por la función A, o bien hay un dato que está siendo procesado por la función A y va a entrar uno B, formando dos filas en esa matriz que corresponden, como veis en la figura, a cada una de las dos situaciones. Lo mismo cuando hay un dato procesándose con la función B y va a entrar uno A o uno B, da lugar a las dos filas de la matriz M sub CB. Y el caso más complicado, más complejo, es que hubiera simultáneamente un dato procesando en diferente estado de procesamiento con la función A y otro con la función B y entrara un A o un B dando lugar a la unión de esas dos matrices que acabamos de comentar y que tenéis en la parte inferior de la figura, donde vemos claramente que ahora el grado de libertad para introducir un nuevo dato no es, vemos un montón de unos en las dos filas y por tanto vamos a ver que va a ser difícil introducir un nuevo dato, sea para la función A o para la función B. En cualquier caso, este es el objetivo en los pipelines no lineal dinámicos, es tener en cuenta la matriz de colisiones combinada, es lo más importante. Veamos por qué. Aquí os he puesto un ejemplo de qué sucedería si tenemos, por ejemplo, un dato procesándose con la función A y entra otro con la función B. Evidentemente, la latencia cero no es una latencia prohibida. Como veis en la figura, la latencia cero no hay colisiones. Sin embargo, si para introducir el dato que va a ser procesado con la función B dejamos transcurrir un ciclo de reloj, obviamente hay una colisión en la etapa 0, en la etapa 1, en la etapa 2, en diferentes periodos de reloj que yo he marcado ahí en rojo. Si en lugar de latencia 1
fuera latencia 2, es decir, dejamos transcurrir 2 ciclos de reloj desde que entró A para introducir B, pues claro, obviamente vuelve a producirse una colisión que yo he sombreado, como digo, en rojo. Lo mismo ocurría con la latencia 3 o con la latencia 4. Lo que nos está diciendo es que si hay un dato A que está siendo procesado en el pipeline, un dato B puede ser introducido con latencia 0, como ya hemos visto, pero la siguiente latencia admisible es la latencia 5 y es precisamente lo que refleja esta matriz de colisiones que veíamos anteriormente. Es decir, hay un dato A, un dato procesando por la función A y entra un 1B, que es la segunda fila de esa matriz. Y por tanto tenemos ahí latencia 0, es el primer 0 que tenemos en esa fila, pero latencia 5, 6 o 7, a partir de ahí serían latencias admisibles. Este es un ejemplo sencillo. Lo que pasa es que normalmente puede haber un dato operándose con la función A, otro con la función B, y puede entrar uno cualquiera de los dos, en una mezcla que llamamos mezcla típica. Así que no nos queda más remedio que trabajar o tener en cuenta lo siguiente para el diseño de ese control. Hay 3 estados iniciales, o 3, digamos, matrices de colisiones iniciales, que es M sub CA, como habíamos visto, M sub CB, o la unión de M sub CA y M sub CB cuando hay una combinación de A y B presentes ya en la tabla de reserva. Imaginemos que con latencia 0 entra un dato para ser procesado con la función A y otro con la función B, y la pregunta sería, bueno, ¿y ahora cuándo introducimos uno u otro? Y ese sería el caso en el que tendríamos que manejar la unión M sub CA, unión M sub CB. Por tanto, como digo, dado que pueden llegar datos para una u otra función, se ha de desplazar, tenemos que hacer desplazamientos, como veíamos en el algoritmo en el vídeo anterior, para el vector de colisiones, se ha de desplazar la matriz completa hacia la izquierda, o lo que es lo mismo, la primera columna de la matriz la desplazamos hacia la izquierda, rellenando por la derecha esa columna con ceros, como hacíamos en el vector de colisiones, pero ahora con matrices. La columna de la izquierda define el conjunto de entradas posibles. Puede ser que nos acepte o que nos permita introducir un dato para ser procesado para la función A, o para la función B, o para los dos, pero eso depende de cómo sea la matriz. No hay que darle más vueltas y hay que hacer caso a lo que vemos en la matriz, igual que veíamos antes lo que ocurría con el vector de colisiones. La nueva matriz, igual que hacíamos con el caso del vector de colisiones, es la función OR lógica de la matriz desplazada y la matriz original, sea cual sea la matriz de la que hemos partido, como veíamos en esta misma figura. El control, por su parte, se compone de 2 tareas: alimentación de los datos, es decir, atendiendo según el tipo de pipeline al vector o a la matriz de colisiones, es decir, controlar la entrada de los datos en el pipeline, y el control de las etapas del pipeline. Este control de las etapas del pipeline se encarga de activar cada etapa, de encaminar los datos por la arquitectura y la parametrización de la función a realizar, suponiendo, naturalmente, que estemos en presencia de un pipeline no lineal y dinámico, ¿de acuerdo? Bien, una posible arquitectura, o diagrama de bloques de una arquitectura, para un pipeline estático con estrategia óptima, en este caso no dinámico, es decir, solamente hace una función, es tan sencillo como esto. Esto sería un poco el control. Tenemos un registro de desplazamiento en el centro de la imagen que inicialmente está a 0, en el cual lo que hacemos es cargar el vector de colisión inicial, porque es el OR de ese contenido inicial del registro de desplazamiento, que es todo ceros, con el vector de colisión inicial. A partir de ahí, mediante un circuito combinacional o bien una memoria de tipo EPROM o del tipo que sea, de acuerdo a lo que vamos a hacer, que implemente naturalmente la estrategia óptima, lo que vamos a hacer es permitir la introducción de un nuevo dato o no. ¿De acuerdo? Bueno, ahí he puesto una puerta OR en la parte inferior izquierda, que a partir de una señal que llamo dato listo, que es la señal que me indica que tengo un dato esperando en la entrada del pipeline, esto generar esa señal es trivial y depende del problema y no me voy a parar ahí, pero lo que me dice el circuito combinacional que implementa la estrategia óptima es si debo aceptar ese dato o no. Por su parte, una vez que se ha aceptado el dato o no, lo que se hace es permitir un desplazamiento en el registro de desplazamiento a través de la señal shift que tenemos en la parte izquierda y hacemos de nuevo
el OR de ese contenido con el vector de colisiones original, si es que hemos introducido, como digo, un dato. Hemos hecho un shift y, por tanto, hemos introducido un nuevo dato. Bien, ¿qué es lo que tiene ese bloque compilador? ¿Qué es lo que tiene que hacer? O el contenido de esa memoria, una memoria no muy grande, como vemos en este ejemplo. Pues evidentemente, si el estado del vector de colisiones empieza en un 1, como tenéis en la primera línea, en la parte izquierda de la figura, y luego puesto con X, porque no me importa el valor del resto de los valores, pues si es un 1, ese circuito combinacional, esa memoria EPROM, me tiene que sacar un 0 por su salida para indicar que no se puede introducir un nuevo dato. Ahora bien, si el primer bit de ese registro de desplazamiento es un 0, ¿de acuerdo? Entonces sí puedo aceptar un dato, pero atención, ya sabíamos del vídeo anterior que aunque aceptemos un dato, no es la estrategia óptima, que habíamos llegado a la conclusión de que la estrategia óptima es inicialmente dejar pasar no 3, sino 4 ciclos de reloj, y eso es lo que representa ese segundo 0 que nos aparece como primer bit en la izquierda del vector de colisiones desplazado. En este caso, esa lógica combinacional proporcionaría un 1, implementando la estrategia óptima, aceptando un nuevo dato y, por supuesto, si el estado es todo ceros, es decir, hemos llegado a un estado que es todo ceros, es porque podemos aceptar sin ningún problema un nuevo dato, dado que no habría colisiones de ningún tipo, como vimos, ya digo, en el vídeo anterior. De la misma forma, se podría hacer el diseño para un pipeline dinámico. Necesitaríamos 2 registros de desplazamiento, digo 2, para el ejemplo que estamos arrastrando, es decir, una fila, cada fila de la matriz de colisiones sería procesada mediante un registro de desplazamiento. Si son 2 funciones, tengo dos filas, pero si fueran más funciones, pues obviamente necesito más registros de desplazamiento. Y, desde luego, manejando matrices en lugar de vectores, claro. La generación de la señal dato listo es trivial y no aporta gran cosa a lo que queremos explicar en el diseño del control de un pipeline, sobre todo si es dinámico. El gran problema de los pipelines dinámicos, no lineales por supuesto, pero también dinámicos, es lo que llamamos el encaminamiento. En el caso de los no lineales es el problema central, y la parametrización, que es cuando tenemos que cambiar de función dependiendo del tipo de datos que vaya a procesar. Hay 2 soluciones, básicamente. Una, la que se llama control estacionario en el tiempo, es un control centralizado y complejo, pues todas las etapas se controlan a la vez. Una especie de unidad de control, una máquina de estados que me permita llevar a cabo el encaminamiento de los datos en el interior del pipeline y la parametrización de la etapa para decirle haga la función A, la función B, la C o la que sea. Un diagrama de bloques de la arquitectura podría ser el que tenéis en la figura, donde tenemos un control de pipeline, ya digo, es una máquina de estados síncrona, en la cual salen 2 señales, bueno, salen más señales, pero digo, 2 señales de 2 tipos distintos, las de parametrización, marcadas en rojo, y las de encaminamiento. Señales de parametrización va directamente al control de las etapas para decirle, tienes que hacer la función A o la función B para este dato que acaba de entrar. Y el encaminamiento es muy sencillo. Fijaos que en el registro de la etapa I, que tenéis en la parte inferior de la figura, puede entrar un dato procedente de la etapa I-1 o bien de otra etapa, dependiendo de si activo con esa puerta AND OR, activo, digamos, un encaminamiento u otro. Dejo pasar un dato, dejo pasar otro. Es así de sencillo, y la gran complicación, naturalmente, es esa máquina de estados, en ese control de pipeline que tenéis en la figura, que podría llegar a ser relativamente complejo. Ahora bien, el otro alternativo es que el control sea estacionario de los datos. Es decir, los datos llevan a lo largo de su procesamiento no solamente el dato a procesar, sino también el control. ¿Qué hay que hacer con ese dato? Es decir, qué se va a hacer en cada etapa, qué se va a hacer a continuación. Y la unidad de control es mucho más sencilla que antes, pues solamente gestiona el código inicial, el dato inicial, con la operación que se va a realizar inicialmente en la primera etapa. El control es distribuido, necesitamos más hardware y es más costoso, pero probablemente es etapa a etapa, es más sencillo de diseñar, me refiero. Bueno, aquí tenéis un
especie de diagrama en el cual imaginamos que la operación a realizar es una lectura de operandos, lo tenéis en la parte superior derecha, luego elevamos al cuadrado o no. Bueno, me he inventado ahí unas operaciones, los operandos X e Y, luego hacemos la suma para obtener un resultado R y luego escribimos el resultado pues en un registro de salida o en una zona de memoria, lo que sea. Bueno, es una operación que lo que me está diciendo, lo que está diciendo el pipeline es que hay que leer dos datos, X e Y, que hay que hacer operaciones con ellos y los resultados tienen que ser escritos. Pero todo eso acompaña a los datos, no está centralizado en una unidad de control. Bueno, pues he tratado de reflejar a partir de la memoria de datos o del registro de datos donde están los datos, alguna función de lectura, read, luego los datos entran en la etapa correspondiente, se registran como todo circuito secuencial síncrono y luego dependiendo de acuerdo de si es la primera o la segunda lectura, lo almacena en el registro de la izquierda o de la derecha, donde pone el registro de la etapa X o el registro de etapa Y, pues registro los dos datos, luego las operaciones en la etapa siguiente y así sucesivamente, digamos, cada uno de los campos que compone la operación que acompañan a los datos le va diciendo a la etapa lo que tiene que hacer con los datos. Esto se llama control estacionario en los datos. Un problema clásico, una aplicación clásica de todo esto que acabamos de ver o que estamos terminando del diseño del control de los pipelines es la segmentación del ciclo de instrucción en máquinas de tipo SI-SD, es decir, simple instrucción, simple dato, aunque la hay también para otro tipo de arquitecturas de tipo MIMD y cosas por el estilo, pero si nos centramos en esta, que es, como digo, un caso típico dentro de los microprocesadores de propósito general o de los microcontroladores, con independencia de si la arquitectura es de tipo RISC, es decir, Reduced Instruction Set Computer, que son la mayoría, o de tipo CISC, que es Complex Function Instruction Set Computer. Los problemas típicos que nos encontramos en este tipo de microprocesadores o microcontroladores que segmentan, de hecho, para hacer más rápido el procesamiento de instrucciones dentro de su CPU, el ciclo de instrucción, es que puede haber una cierta dependencia de los datos dentro del pipeline que vamos a ver ahora a continuación. Si hay una dependencia de los datos, pues se pueden producir lo que se llaman azares, hazards en inglés. Por otro lado, en este tipo de máquinas que se programan, ¿no? El usuario programa su aplicación, del tipo que sea, pues claro, todas las ventajas que encontramos en la arquitectura pipeline y que pueden ser una gran ventaja para la segmentación del ciclo de instrucción, pues pierde eficacia cuando hay muchas instrucciones de salto, tanto si es condicional como si es incondicional, condicional que se cumpla la condición obviamente o incondicional. O bien hay una ruptura por excepción del código, de la ejecución de un código, pues porque ha habido una división por cero, por ejemplo, o bien una ruptura porque se ha producido una interrupción y hay que manejar las interrupciones. Esos son casos típicos en los cuales un pipeline pues deja de tener eficacia porque hay que vaciar el pipeline, cargar con un nuevo conjunto de instrucciones, etcétera, etcétera, que es lo que vamos a ver a continuación. Aparte de los azares, que como digo, es un problema de primera magnitud en este tipo de arquitecturas. El ciclo de instrucción en máquinas tipo SI-SD, microprocesadores de propósito general o microcontroladores, tiene 5 niveles. Algunas arquitecturas tienen un mecanismo hardware para detección de estos hazards. También tienen una unidad de tratamiento para rupturas de secuencia y optimizar, digamos, la carga de una nueva rutina, de un nuevo subprograma. El mecanismo más básico por el que se puede producir un azar, un hazard, es que una instrucción n+1 necesita un dato de un registro interno que la instrucción n anterior aún no ha actualizado. Es lo que se llama read after write. El read after write es un azar y se debe, como digo, se debe a que la instrucción n+1 tiene que leer un dato que necesita para hacer la operación después de que la instrucción anterior n lo escriba. Y a lo mejor ha tardado más pues porque ha habido una interrupción o porque ha habido un salto o por lo que sea, o porque ha tenido un acceso a memoria que es un poco más lento que acceder a una memoria externa, me refiero, una memoria caché o algo así. En cualquier caso, la instrucción n+1 debe esperar si no se produce un azar de tipo RAW, read after write. Pero no es el único. Hay más azares. El write after read, WOR, una instrucción n+1 debe escribir un dato en un registro después de leerlo.
Es decir, no puede escribir el resultado de una operación sin antes haber leído o esa misma instrucción o la siguiente, por ejemplo, antes de haber leído el dato que estaba en ese registro. Es un azar también relativamente frecuente, que es el write after read. Luego está el write after write, el wow. Se debe escribir un dato en un registro, la instrucción n+1, después de que lo haya escrito la instrucción n. La razón de ello puede ser múltiple, y no viene al caso ahora, pero es menos frecuente, pero se puede dar. Y hay un mecanismo que produciría el bloqueo de toda la arquitectura pipeline, de todo este microprocesador, microcontrolador, que sería el interlocket. Es decir, se produce cuando una instrucción n+1 ha de escribir un dato en un registro dependiendo del resultado de la instrucción n anterior, es decir, un write after read. Pero la instrucción n no puede entregar su resultado, pues se produce un azar, un write after write. Bien, esto es una instrucción de bloqueo interno, interlocket, y por tanto normalmente los compiladores solucionan esto analizando el código en el proceso de compilación. Lo que hacen es solucionar estos casos añadiendo, digamos, instrucciones de no operación o ciclos de no hacer nada, stall, ¿no? O de parada del pipeline, ¿no? Bueno, en cualquier caso, y termino ya, aquí tenéis cómo es el ciclo de instrucción en MATLAB SI SD, con estas 5 operaciones fundamentales. No todas las instrucciones tienen estas 5 operaciones, ya digo, pero es, digamos, el caso más general de una instrucción típica es que tenga el ciclo de búsqueda de instrucción, ¿de acuerdo? En la memoria de instrucciones, probablemente mediante una dirección física que esté en la clase de instrucciones, es el ciclo IF, Instruction Fetch. Luego está el ciclo de descodificación de la instrucción y lectura de operandos, que es lo que llamamos aquí read, de forma, digamos, compacta para la figura que viene a continuación. Y luego viene una operación o barra ejecución de la instrucción en la ALU de ese microprocesador, ese CPU. Y luego la carga barra almacenamiento, porque depende del tipo de instrucción, que es acceder a la memoria de datos o a registros o a algún tipo de registro. Si no hay caché de datos, pues puede haber un caché o puede no haberla, ¿no? Que es lo que se llama la fase de memoria o MEM que pongo ahí. Y finalmente, pues hay que actualizar probablemente los registros internos. Ya digo que esto no es, depende del tipo de instrucción y del tipo de operaciones que se está haciendo, pero bueno, digamos que es el caso más general de una instrucción, del ciclo de instrucción en un microprocesador de propósito general o en un microcontrolador. E incrementar naturalmente el contador de programa para poder acometer la siguiente instrucción dentro del pipeline, que es lo que llamamos la fase de write back WB. Bien, esto lo represento gráficamente en el llamado pipeline del ciclo de instrucción, donde vemos las instrucciones 1, 2, 3, 4, 5, así hasta la 9, en la cual se va haciendo estas 5 fases de búsqueda de instrucción, de lectura de operandos, de operación en la ALU, de escritura en memoria, de escritura en registro, y se va, como veis en el tiempo, a partir de una latencia inicial o tiempo de llenado de ese pipeline dentro de la unidad de control de un microprocesador, pues sí que a partir de ese momento pues tenemos una operación por cada ciclo de reloj, como vemos a partir de esa barra en vertical sombreada en verde, que vemos que están, digamos, paralelizadas ya todas las operaciones, siempre y cuando no hay una ruptura de secuencia, siempre y cuando no haya un salto incondicional o uno condicional que se cumpla o una excepción. Como decíamos antes, el pipeline es eficacísimo en este tipo de arquitecturas. Y bueno, esto es todo. Terminamos el estudio de las arquitecturas pipeline y de su control con este ejemplo rápido de lo que ocurre en un microprocesador de propósito general. Espero que os haya gustado y os invito al siguiente vídeo en el cual vamos a cambiar de temática y me voy a centrar, os invito a ello, el diseño de filtros activos analógicos. Muchas gracias.